Bueno, vamos a empezar a ver el segmento 4 de Arco Recto, que es la presentación de casos clínicos en las que vamos a aplicar nuestras metas de tratamiento. Siempre les hemos inculcado que las metas de tratamiento en Arco Recto son armonía facial como elemento 1 y como el 50% del peso en el diagnóstico del tratamiento. La oclusión orgánica, igual de importante, y la armonía de arcos. Entonces, teniendo en cuenta estas tres metas de tratamiento, si analizamos este caso, vemos que no hay ni uno de los tres requisitos. No hay armonía facial, vemos el esfuerzo de la musculatura de los labios y los músculos del mentón para el cierre efectivo de la boca, un perfil protrusivo, un ángulo nasolabial cerrado, labios prominentes, una sobremordida horizontal, y vemos una mordida muy borde a borde y mordida cruzada en el segmento derecho. Ya traía braques de un tratamiento previo, y vemos que es obvio que armonía facial todavía dista mucho de haber armonía facial. Vemos el resultado final. Es obvio que hay un cambio espectacular, podríamos decir, en el cierre, en el perfil, en la posición de los dientes, la sonrisa en la que ya levantamos la autoestima de la paciente, la altura de los dientes y la oclusión, decimos, de tipodonto, en la que hay relación cúspide-tronera de todos los dientes, coinciden las líneas medias y demás. Lo que observamos aquí que los caninos ya están abrasionados por ser una paciente bruxista. Quiere decir que si nosotros checamos ahorita las lateralidades, no va a haber protección canina porque no tienen sus cúspides los caninos, que eso ya será, lo resolverá el dentista de práctica general o su protesista en poner las puntas de los caninos y después de eso darle un guardaoclusal. Pero aquí vemos en estas fotos los dientes en armonía, no espacios, no dientes girados. Vemos que hay terceros molares que van para afuera, por ser bruxista, van para afuera, pero vemos que ya tiene buenas características de las que pregonamos: armonía facial, armonía de arcos y su oclusión orgánica. Vean la guía anterior en la que no hay contactos posteriores, y en las guías caninas que decíamos que no hay levante porque observen que los caninos están completamente chatos. Entonces tendrán que hacerle 1 milímetro de cúspide a los superiores e inferiores, ya que se cheque clínicamente que tiene protecciones caninas, un guarda para que la oclusión se preserve en buenas condiciones. Entonces, obvio que el antes y el después hay un cambio espectacular. Ya levantamos la autoestima de los pacientes y eso es quizá lo que más nos agradecen. Los pacientes no saben de oclusión, no saben de disfunción, no saben de articulación, exclusivamente lo que saben es de verse sus dientes agradables. Entonces, si algún pseudo ortodoncista endereza los dientes o los blanquea, los pacientes no saben si tienen una oclusión orgánica o no, sino simplemente ellos agradecen lo que hace uno por ellos. Pero uno es el que es responsable de lo que es la oclusión, como lo dictan los libros, como oclusión de placa total, para que se dé una idea de cómo deban de quedar todas las oclusiones en ortodoncia, sea con extracciones, sin extracciones, que quede en clase 2 funcional o 3, deba de tener las mismas características. A veces los pacientes no están a gustos consigo mismo, con su cara, con lo que les tocó, pero no saben dónde está el problema, ¿sí? Entonces aquí tenemos el caso de una paciente que vemos una jiba nasal, un perfil hundido, una nariz muy prominente, ¿sí? Lo que hace que no haya armonía facial. Su oclusión, vean, un poco profunda,
pero en normoclusión, o sea, en clase 1, vemos la armonía de arcos y aquí observen un diente en muy malas condiciones, el premolar de abajo del lado derecho, al igual que el premolar de arriba, perdón, del lado izquierdo, que son vistas de espejo, que son estos dos del cuadrante superior e inferior que determinamos extraer, porque son una pieza con una fractura vertical y una endodoncia fracasada. Además, se le sugiere a la paciente que además del tratamiento de ortodoncia para levantar el perfil, proclinar los dientes, que tenga una buena relación dentolabial, se le sugiere una remodelación de la jiba canina y una plastía nasal para que ella cambie su autoestima. Entonces ya la oclusión terminada, un solo premolar en este cuadrante, un solo premolar en este cuadrante, en este existen dos premolares, pero está en clase 1 normoclusión, y en este lado está clase 1 normoclusión, con dos dientes menos, pero eso no es sinónimo de que las líneas medias estén desviadas o no. Finalmente, la paciente lo demuestra en su sonrisa, que está contenta con el resultado que obtuvimos. Y que, como todos los pacientes, su oclusión orgánica, su guía anterior, su protección canina de oclusiones posteriores. Y si vemos el antes y el después, es obvio que hay mucha diferencia. Quizá además de la diferencia clínica que podamos observar, es una diferencia mental. Todo lo que hay arriba en las mentes de estos pacientes en sentirse ya seguros de sí mismas. Y la oclusión, antes y después. Acuérdense que se eliminaron dos premolares de este lado, pero no quiere decir que no termine bien la oclusión. Hablando de oclusión y de armonía facial, esta paciente no nos preocupamos por la armonía facial que ya tiene, nos preocupamos por las características de la oclusión. Es obvio que con esta mordida no puede haber ni protecciones caninas ni guía anterior, está ligeramente abierta la mordida, entonces lo que le hace falta es oclusión, lo que hemos repasado de oclusión, darle características de oclusión. Vemos que hay ligero desgaste que podemos corregir haciendo pulimentos interproximales, y haciendo pulimentos interproximales a partir de la cara mesial del 6 a la cara mesial del 6 ganaremos 3 o 4 o más milímetros para poder desapiñar los dientes y verticalizarlos un poquito más, y aquí hacerle espacio al canino para proclinarlos y darles las características de oclusión orgánica. Vemos el resultado final, que hicimos lo que habíamos comentado, desgastes interproximales o pulimentos interproximales para que los dientes queden verticales, perfectamente alineados, arriba también, y ya le damos las características que no tenía de funcionalidad, no tenía protecciones caninas ni guía anterior, y la armonía facial ya era de la paciente, ya la tenía. Lo que organizamos fue y mejoramos su sonrisa y la posición anteroposterior de los dientes anteriores superiores, y funcionalidad, su guía anterior, sus protecciones caninas, y decíamos que si los pacientes le dan el cuidado y el mantenimiento que requieren, son oclusiones que deban durar mucho tiempo. La vemos antes y después, la diferencia está en la sonrisa y en la posición anteroposterior de los dientes. La oclusión inorgánica y la oclusión orgánica. Y decíamos que no importa si los casos son de extracciones, de no extracciones, como ya vimos en este segmento y en el anterior, que podemos solucionar los problemas con la extracción de un solo premolar,
de 2, de 3, de 4, etcétera, etcétera. Lo importante es que alcancemos nuestras metas de armonía facial, inclinación de los dientes respecto de la armonía del paciente y oclusión orgánica. Si hay oclusión orgánica, automáticamente habrá salud periodontal. Y vean la oclusión, digamos como de placas totales. Y función, y que si le dan el mantenimiento adecuado, son oclusiones que deban de durar toda la vida. Vamos a criticar tratamientos de ortodoncia terminados con otra filosofía ortodóntica, simplemente la de hacerle caso a los valores cefalométricos y no a la armonía facial. Vemos este paciente que, si hablamos de armonía facial, vemos una nariz prominente y un perfil echado a perder por su ortodoncista, en este caso yo. Vean que es que en clase 2 funcional, fue un caso de extracciones de 2 premolares superiores, pero sin tomar en cuenta la armonía del paciente, sino simplemente lo que nos pedían los números, ¿sí? Entonces vemos que facialmente y respecto de su cara, los dientes tienen una inclinación negativa, dientes de ratón, para que les quede más claro, en vez de estar proclinados, están hacia el paladar. Y entonces, hace rato hablábamos de la inclinación negativa de los incisivos, que nos obliga a dejar espacios, y que decíamos que en el pasado nos decían que eran espacios de compensación. No son espacios de compensación, son falta de características de oclusión. Si estos dientes estuvieran más proclinados, podría tener una sobremordida horizontal y cerrar el espacio. Entonces son falta de conocimientos dentro de la oclusión. Y vean, más o menos funciona su guía anterior. Aquí no vemos clara la relación de punta a punta caninos. Vemos el ancho bucodental de la oclusión. Vean lo que hemos comentado desde el bloque 1 o 2, el borde guala, y que la ubicación de los molares o de los dientes posteriores deban de ser en referencia a esta superficie anatómica. Vean cómo los dientes de posteriores e inferiores se ven muy vueltos hacia el lingual, que lo vemos aquí. Entonces, si estos dientes están vueltos hacia el lingual, quiere decir que no hay oclusión de la cúspide palatina superior en la fosa antagonista correspondiente, porque quiere decir que va a estar abierta la mordida, y eso lo apreciamos en estas fotografías. Otros casos en los que, si nosotros aplicamos las llaves de la oclusión, acuérdense de los ejes faciales, que basta con que marquemos los ejes faciales para que nos demos cuenta cuáles dientes no cumplen con su requisito. Por ejemplo, esta cúspide no está en su tronera antagónica adecuada. Hay un pequeño espacio, hay otro pequeño espacio, otro pequeño espacio. Vemos, si marcamos el eje facial de este diente, está muy vertical o incluso negativo. Entonces quiere decir que hoy en día calificar la oclusión es muy fácil, criticar el trabajo de los colegas ortodoncistas, nada más trazando en las fotografías, ya sean publicadas en libros o en revistas, los ejes faciales. Y decíamos que los ejes faciales tienen que ser ligeramente negativos, todos en los dientes superiores, en los dientes inferiores. Entonces, vemos que esto demerita los tratamientos de ortodoncia, y que ya hay manera de calificar los tratamientos de ortodoncia en base a si se cumplen o no las llaves de la oclusión. Para nosotros los ortodoncistas, el ensamble óptimo de los dientes es esencial para ser un buen ortodoncista. Dice, es difícil lograr una oclusión óptima, dice, pero es más fácil, y esto es verdad para todos los que practicamos arco recto, lograr si se cuenta con un aparato
totalmente programado. Totalmente programado es que no tengamos que hacer nada en ninguno de los tres planos del espacio. Que los ortodoncistas nos dedicamos a ensamblar dientes. Un resultado diferente a este, como muchos que han visto, es negar la oclusión dentro de la ortodoncia. Y la oclusión orgánica siempre va pegada con armonía facial. Yo no puedo tener un paciente con oclusión orgánica que no tenga armonía facial. Podemos ver dientes derechos con dobles protrusiones y demás que no tienen oclusión orgánica. Es obvio que tampoco van a tener un perfil adecuado. Entonces vivimos de hacer oclusión si somos ortodoncistas responsables, y la oclusión en funciones automáticas si se cumplen todos los parámetros de relación cúspides troneras. Ahí está la protección canina, sin contactos del lado de trabajo y de no trabajo. Protección canina de este lado. Observen que las desoclusiones, la guía anterior y la armonía de arcos. Todos los casos deban de terminar con esas características. Pero casualmente entre los pacientes, entre los dientes del paciente y nosotros, se interponen los brackets. Entonces quiere decir que qué tanto se nos facilita o no, el resultado es qué tipo de brackets vamos a usar. ¿Sí? ¿Por qué? Porque los brackets de manera indirecta representan los planos de la corona. Somos los únicos especialistas que trabajamos con caras bucales en vez de caras oclusales, como lo hacen los demás especialistas de la ortodoncia. Entonces, dicen, no se conoce hasta dónde las superficies labiales de cada tipo de dientes poseen relaciones angulares confiables con sus superficies oclusales y el plano oclusiol cuando son óptimas. La única gente que ha estudiado la relación bucal con las superficies oclusales es el doctor Andrews. Entonces quiere decir que quizá todavía hay mucho que se pueda aprender de los estudios del doctor Andrews. El estudio 4 fue el que condujo al doctor Andrews a ver que sí se podrían fabricar brackets con esas características. Entonces el estudio 4 es hacer mediciones de todos esos moldes bonitos en los que se aprendió mucho. Entonces dice que para diseñar los aparatos de arco recto sí se utilizaron instrumentos para medir la angulación, inclinación y otros factores importantes. ¿Qué fue lo que se midió en los modelos? El área para el bracket, un contorno horizontal y vertical que convierte a los brackets en brackets anatómicos. Se midieron las angulaciones e inclinaciones de las coronas para incorporarlas a la ranura del bracket, el desplazamiento molar maxilar para que quedasen los surcos de desarrollo alineados, la prominencia facial de las coronas y la profundidad de la curva de Spin. Todo esto producto del estudio de las 120 oclusiones normales. Entonces esto fue lo que se estudió y se vio que sí era posible incluir estas características en un bracket. Estas fotos son tomadas del libro del autor de la técnica, el doctor Lawrence F. Andrews. Decíamos que lo más maravilloso que él le ha sucedido en su vida, según él, nos ha contado que es haber descubierto el eje facial de la corona clínica. Que gracias al eje facial de la corona clínica existe la técnica de arco recto, porque fue la que le permitió hacer todas las mediciones. Y la mitad del eje facial de la corona clínica, que ya vimos que se llama punto facial, a partir de este punto facial, vean, se hicieron todas las mediciones en los tres planos del espacio. Aquí se está midiendo con un transportador el movimiento labiolingual, o sea, la inclinación de los dientes. Esta es la plantilla que ven ustedes aquí abajo para medir la curva anteroposterior, en la que no tiene los caninos para que no estorben. Y después se recortaron todos los modelos
a nivel del punto facial, que es esta foto que ustedes ven aquí, y que en esta foto, a partir del punto facial, se midió qué distancia había de las áreas de contacto a la superficie bucal para incorporarlo a la fabricación de los brackets. Entonces, por eso es que los brackets de arco recto en automático nos dan las características de los tres planos del espacio. Aquí se está midiendo la angulación mesiodistal, aquí decíamos inclinación. La inclinación nos la venden como cuánto están torqueados los dientes, no, los dientes se inclinan resultado de la aplicación de una fuerza de torsión. Entonces nosotros decimos cuánta inclinación tienen los dientes, cuánta angulación o movimiento mesiodistal y cuánta profundidad de la curva anteroposterior. Ahora ustedes van a comprender por qué es importante el punto facial y por qué el punto de ubicación de los brackets es en el punto facial. Y decimos a los alumnos que es pregunta de examen, que por qué en el punto facial se ubican los brackets. Pues porque a partir del punto facial se hicieron todas las mediciones en los tres planos del espacio. Entonces, si el bracket está ubicado en el punto facial de cada órgano dentario, el resultado es como todos los que han visto. Pero vamos a ver que no es así. Quizá el principal error en la gente que no ha comprendido la importancia de ubicación de los brackets es que con frecuencia cambian la altura de los brackets en los segmentos posteriores porque la oclusión los estorba, y entonces para evitarlo bajan los brackets, y si bajan los brackets las caras oclusales se inclinan porque estamos trabajando sobre superficies lisas. Entonces, arco recto es una receta, no se puede variar la ubicación del bracket del punto facial. Si la oclusión estorba, tienen dos soluciones: una, no poner el bracket; otra es levantar la oclusión de muchas formas, rellenando las fosas centrales con ionómero de vidrio, poniendo topes en los anteriores pegados igualmente, poniendo placas de mordida. O sea, hay muchas posibles soluciones cuando se tiene esas características. Y esto es para seguir comprendiendo por qué funciona arco recto. Llamamos tipo dental normal a las formas similares en distintos individuos. Entonces, gracias a que el tipo dental son formas similares, es que arco recto funciona en todos los individuos, porque los dientes son similares en las distintas gentes. El tamaño de las coronas no afecta ni la inclinación, ni la angulación o la prominencia si los brackets son ubicados en el punto facial. Otra vez, el tamaño de las coronas no afecta ni la inclinación, ni la angulación o prominencia si los brackets están pegados en el punto facial. Dice, la mayoría de los individuos tiene dientes normales aunque la oclusión no sea correcta. La mayoría de los individuos tiene dientes normales aunque la oclusión no sea correcta. Este principio es muy de entender cabalmente, porque dice que para relacionar dientes correctamente es necesario maxilares en relación correcta. Es un principio quizá muy importante, porque si nosotros hacemos arco recto, vamos a ver que un gran porcentaje de las soluciones de las maloclusiones tiene que solucionarse con cirugía ortognática, en la mayoría de los casos avances mandibulares. Cuando no es posible hacer la corrección ideal, tendremos que hacer compensaciones para ver qué tanto nos podemos acercar a nuestras metas ideales. Y es otro punto de otro principio, dice que las denticiones normales y con maxilares relacionados correctamente podrán llevarse a estándares oclusales óptimos. Con maxilares relacionados correctamente, o sea, que estén cerca los huesos del maxilar de la mandíbula, las oclusiones terminan como todos los ejemplos que ya vimos. Entonces, arco recto, decíamos que es una patente del doctor Lawrence F. Andrews,
Dice, creó un campo de fuerza que conecta los tres planos del espacio en un bracket. Esto es lo más importante. Creó un campo de fuerza que conecta los tres planos del espacio en un bracket. Al conectar los tres planos del espacio en un bracket, eso nos permite poner arcos exentos de dobleces para obtener la oclusión óptima, como ya acabamos nosotros de ver en muchos casos. De no tener conectados los tres planos del espacio en un bracket, nos obliga a hacer los dobleces tradicionales de ortodoncia, que en muchas técnicas programadas, no totalmente, es necesario hacer dobleces cuando menos de primer orden, o sea, las compensaciones dentro afuera, porque no están ni hechas ni medidas a partir del punto facial, ni con el principio de la filosofía del doctor Andrews, por eso habrá que hacer. Y hay técnicas como las del doctor, bueno, prácticamente de todos los autores, a excepción del doctor Andrews, que nos dicen que usemos la misma prescripción de bracket para todos los casos. Pero que si yo voy a hacer extracciones, que entonces el bracket del segundo premolar lo tenga que angular, que eso lo decía el doctor Angle desde 1927, ¿sí? Y hay también técnicas en las que hay que ayudar a hacer dobleces de tercer orden, o sea, de inclinación, agregar torque al arco rectangular para el control de los dientes. Entonces, si ustedes hacen arco recto, esto es lo que nos vamos a evitar, hacer cualquier tipo de doblez. Podremos moldear los arcos, que es diferente a hacer dobleces. En la ortodoncia tradicional, siempre los dientes están representados a partir del eje axial del diente. Y en arco recto no hablamos del eje axial del diente porque no lo vemos, trabajamos con las coronas. En arco recto, decíamos, las coronas las visualizamos a partir del eje facial de la corona clínica, que es con lo que trabajo. Entonces el doctor Andrews dice, ¿por qué me voy a imaginar algo que no veo más que radiográficamente y algunos, si yo trabajo con puras coronas clínicas? Entonces por eso es que es importante la visualización del eje facial y todo lo que hemos visto para trabajar con lo que tenemos, que son las coronas clínicas. Estas estadísticas en Estados Unidos ya son obsoletas. En 1988 el 80% de los ortodoncistas trabajaban con técnicas de bracket pretorqueados y angulados, y solamente el 50% con técnicas parcialmente programadas y 30% con técnicas totalmente programadas. Ya en 1996 eran el 90% de los ortodoncistas los que trabajaban con técnicas programadas. Quizá hoy en día sea altamente iatrogénico, muy criticado, muy señalado el que alguien todavía trabaje con técnicas estándar de las construidas por el doctor Angle en 1927. No quiere decir que no puedan funcionar, sino que hay cosas mejores y más rápidas, y que para la gente que principia la ortodoncia, le es mucho más fácil hacer buenos tratamientos con técnicas totalmente programadas que estar en la historia de la ortodoncia con brackets programados, como todavía hay gentes que lo usa en muchos lugares del mundo. Vamos a ver que hay muchas técnicas programadas. Habría que ver de dónde han surgido muchas de las técnicas. Sabemos que el primero, que ya habíamos los antecedentes, que había muchos indicios de gente que quería mover la inclinación, otro la inclinación, pero hasta ahí nunca conceptuaron lo que hizo el doctor Andrews. Primero estudiar oclusiones ideales y después medir los dientes y esas características pasárselas. Entonces quiere decir que de todos los que hay, pues indiscutiblemente que lo mejor, lo que se ha estudiado, lo normal es en base al doctor Andrews. Y muchas de estas gentes han tomado mucho del doctor Andrews para construir o agregar sus técnicas, pero no han llegado al 100%. Vamos a recordarles que los brackets de 0 grados
que son no programados, los brackets estándar fabricados, decíamos, por el doctor Angle en 1927, se llaman estándar porque son iguales para todos. ¿Qué características tienen estos brackets? Que la ranura, una ranura rectangular, está a 90 grados con el cuerpo del bracket y que son indistintos para cualquier diente. Lo que hay en las mallas que están soldadas, hay mallas rectas y mallas curvas. Es indistinto usar los superiores e inferiores, izquierdos que derechos. Entonces, esa que es la ortodoncia del pasado no es compatible con arco recto. Si ustedes a esas técnicas estándar le ponen un arco rectangular, esto es lo que sucede. Vean cómo las cúspides linguales de los inferiores se levantan al igual que las palatinas, y que si esto lo ocluimos, este sería el resultado de una oclusión. Es obvio que no hay oclusión ni de chiste. Y esto que sucede es porque las técnicas estándar fueron diseñadas para tener el control en los tres planos del espacio con dobleces de arco. Esta fotografía es tomada de la técnica bioprogresiva del Dr. Ricketts. Es obvio que hay mucha gente que nunca llegamos a exagerar los dobleces como se ven aquí en la gráfica, porque imagínense aquí la mucosa, los labios, la higiene, no, pero finalmente es para ilustrar que estas técnicas se deban de hacer con dobleces en los tres planos del espacio para tener un control sobre la oclusión. De lo contrario, tendrán problemas de oclusión. Vemos aquí bracket estándar con arco recto. Lo que sucede en el dipodonto, vean la oclusión. Imagínense la carga y el daño articular. Entonces esto es muy pecaminoso y puede ser motivo de demanda. Gentes valiosas como el doctor Alexander, que tiene sus técnicas, nos dan fórmulas matemáticas para la ubicación de la altura de los brackets. El bracket de central lo deba de poner yo a una altura X. Acuérdense que X en matemáticas es lo que yo quiera, ¿sí? Y después, número que el que yo quiera, 3, 3,5, 4 milímetros, va a ser la referencia para el lateral, que dice que la altura del central menos medio milímetro, que el canino igual, la altura de X medio milímetro, que el central a la misma altura de los premolares, y así se usa. Entonces, esto que quizá tuvo su auge, su manera de funcionar, vemos que no es lo adecuado. Nosotros decíamos que todas las mediciones se hicieron a partir del punto facial, del eje facial, ¿no? El punto facial del eje facial de la corona clínica, y que está en la parte media. Los órganos dentarios, sobre todo las piezas posteriores, vean cómo trabajamos sobre superficies curvas, y que si yo me voy a los extremos, vean la angulación que puede variar un bracket. Si lo pongo de posición muy oclusal o muy gingival, tengo hasta 45 grados de diferencia. Hace un momento decíamos que si ustedes un bracket, en vez de ponerlo en esta posición, lo bajan, entonces se incrementa la inclinación y por eso las caras oclusales se van hacia el lingual. Decíamos que esta es una crítica a la técnica del doctor Alexander, porque aquí tenemos dientes de diferentes tamaños en longitud, un diente corto, uno mediano y uno largo, que si yo pongo el bracket como me lo dice el doctor Alexander a 3.5 milímetros, si el diente es pequeño, vean cómo me va a dar 7 grados de angulación el bracket. Si lo pongo en un diente que sea un poquito más largo, pero si lo pongo a 3.5 milímetros, vean cómo ya se nos duplicó la inclinación, y si lo pongo en un diente largo, casi se triplica, ¿sí? En cambio, si nosotros decíamos que ponemos en arco recto en el punto facial, que es la parte más prominente o más ancha en el ecuador, no importa el tamaño del diente, porque ahí es donde se compensan. Entonces es un principio muy importante.
que a lo mejor mucha gente lo va a diseñar así, bueno, qué exagerados son. Vamos a hablar nada más de ejemplos de un central en nuestro medio. 12 milímetros de borde incisal a la encía, a la corona clínica. Estaríamos hablando que el punto facial estaría a 6 milímetros. Vemos un diente a 11.40, que la mitad ya estaría en 5.70, ¿sí? Vemos otro diente de 9.51. Vemos otro diente de 7.30. Entonces vean nada más la longitud, nada más de un solo diente, lo que nos hace variar. Entonces por eso es que es muy importante decir, bueno, la parte donde se compensa un diente corto o largo es en el punto facial, para que no se incremente o no se incremente la angulación. Y por eso es que el doctor Alexander es inventor de las ligas de asentamiento, porque sus brackets están programados en la ranura y no en la base. Y los dientes están angulados en la ranura, se traduce en altura de cúspides. Si ustedes ven a fondo el doctor Alexander, como yo lo hice porque mucho tiempo hice técnica del doctor Alexander, él nos dice que hay que quitar un arco, que ven que está desconectado aquí el segmento posterior, y que tiene unas ligas para forzar el asentamiento bucal de las coronas. Ese es defecto de la inclinación. Vamos a hacer una breve pausa en este segmento.